Ya, toma 7 ya, es hora de comenzar la clase. ¿Ya? Cierren bien esa puerta, por favor. ¿Ya? Y se pone fuera al tal. Hoy día comenzamos con la arqueología. Terminamos con músculos la clase anterior y hoy día comenzamos con lo que es corazón, vasos, ¿cierto? Arterias y venas. Por lo tanto, vamos a partir del día a hablar un poco sobre el sistema circulatorio en forma general y vamos a hacer la clase de corazón. Después de esto tenemos el práctico, ¿ya? El práctico de músculos. Vamos a tener el práctico de músculos y va a ser, se está preparándose. Bien, cuando hablamos de sistema circulatorio, tenemos que recordar siempre la característica de que el centro de este sistema circulatorio va a ser nuestro corazón. Siempre va a ser nuestro corazón como elemento central. La bomba central, que es la que mueve todo torrente circulatorio, está en el tórax y la vamos a encontrar allí en el corazón. Todo lo que sale del corazón, los vasos que salen del corazón siempre van a ser arterias. Y todos los vasos que llegan al corazón siempre van a ser venas. Por lo tanto, las arterias son eferentes al corazón y las venas son aferentes al corazón. Cuando nosotros estudiamos entonces nuestro cuerpo completo, vamos a encontrar dos grupos o dos circuitos de sangre que tenemos dentro de nuestro sistema. Un circuito menor y un circuito mayor. El circuito menor es el circuito que va solamente a los pulmones. Y ese circuito menor sale del corazón y va al pulmón y vuelve de nuevo al corazón. Sale del atrio derecho, del círculo derecho y llega al atrio izquierdo. Por lo tanto, es un circuito corto en cuanto a longitud. Por eso se dice que es menor. En cambio, este otro circuito que vemos acá es un circuito largo y es el circuito mayor. Ese circuito mayor es un circuito que va a transportar la sangre a todo nuestro cuerpo, es decir, a todas las partes más distales de nuestro cuerpo, que son los miembros inferiores, los miembros superiores y todo el interior del tórax y el abdomen. Por lo tanto, vamos a tener nosotros claramente dos circuitos, uno mayor y otro menor. El circuito mayor comienza en el ventrículo izquierdo y llega hasta el atrio derecho. Esa es la característica, ¿ya? O sea, ahí vamos a tener el circuito mayor y acá vamos a tener el circuito menor. Esta circuitería está dada por venas y arterias. Las venas y las arterias tienen las mismas características anatómicas, pero son relativamente diferentes. Ustedes se recuerdan que las arterias, ¿no es cierto?, son estructuras que tienen una capa interna que es un endotelio, ¿ya?, una capa media que es una capa muscular y una capa externa que es una adventicia. Estas tres capitas son las que están formando parte de las arterias. Lo mismo ocurre en las venas, las tres capas están allí en las venas tal cual la hemos descrito. Interna endotelio, media muscular e interna, ¿no es cierto?, externa en la adventicia. En el interior hay una luz, ¿ya?, que es por donde va pasando la sangre. ¿Cuál es la diferencia entonces entre una arteria y una vena? Las arterias tienen una capa muscular extremadamente gruesa en comparación a las venas. Por lo tanto, cuando ustedes las toman y las aprietan, las arterias vuelven a su lumen, vuelven a quedar otra vez redondas. En cambio, las venas no. Las venas las aprietan y quedan aplanadas. Ya esa es la característica para saber cuándo estamos frente a una arteria o una vena. Ahora, las arterias las podemos dividir nosotros de acuerdo a los lugares por donde ellas van atravesando. Hay arterias que distribuyen la sangre en los segmentos corporales, por lo tanto, tenemos arterias primero que conducen, después que distribuyen y después arterias menores y arteriolas. Las que de conducción son las grandes arterias, como la aorta, ¿no es cierto?, la carótida, la axilar, no sé, la femoral, grandes arterias. Ahora, arterias de distribución, las que van, ¿no es cierto?, a sectores más pequeños, como son, ¿no es cierto?, el brazo, el antebrazo, la mano, el pie, la pierna, el muslo, etcétera, etcétera. Arterias menores son las que se distribuyen a través de los músculos o estructuras que están formando estas zonas, como es
el brazo, el antebrazo, la mano. Y una vez que esas arterias menores llegan a los músculos, se dividen en arterias más pequeñitas que se llaman arteriolas, arterias chiquititas que se introducen dentro del músculo y que se subdividen después en qué cosa, en vasos, ¿no es cierto?, más pequeñitos todavía, como los aquí, que forman capilares. Estos capilares arteriales son los que entregan a las células, ¿no es cierto?, el oxígeno y lo que es la alimentación. Estos capilares forman redes dentro de nuestro cuerpo y van constantemente entregando entonces el oxígeno a las células y la glucosa y todo lo que necesitan, ¿no es cierto?, estas estructuras. Por lo tanto, vamos a tener entonces de las arterias mayores, la conducción, con la distribución, menores, exteriores y finalmente una red capilar. Una vez que esta red capilar ha entregado, ¿no es cierto?, todo lo que es oxígeno, glucosa, comienzan a reducir el dióxido de carbono y los despechos se convierten en capilares venosos. Ustedes ven que están de color azul aquí, por lo tanto son los mismos capilares, pero ya son venosos. Y enseguida esos capilares se van uniendo entre sí para formar vénulas, y estas vénulas después forman venas pequeñas, y estas venas pequeñas van uniéndose entre sí y van formando venas medianas para finalmente formar las grandes venas, que son la vena cava inferior y la vena cava superior, que son las que llegan finalmente al corazón. Por lo tanto, vamos a tener nosotros toda una circuitería aquí con estas estructuras que son arterias y venas. De hecho, la sangre sale por las arterias y vuelve al corazón por las venas, siendo siempre el corazón el elemento central. Aquí tenemos el corazón, ¿no es cierto?, localizado dentro del tórax, lo pueden ver aquí entre los pulmones, aquí hay un pulmón derecho, aquí hay un pulmón izquierdo, y aquí en el centro vemos entonces nuestro corazón, que está localizado aquí sobre el diafragma, habitualmente sobre el diafragma, en un espacio que está entre los pulmones que se llama mediastino. Este mediastino nosotros lo dividimos, ¿no es cierto?, en mediastino superior e inferior. En el inferior del mediastino va a estar el corazón. El corazón se extiende hacia la superficie del tórax a través de este rombo, ¿cierto? Un losango realmente, no un rombo realmente tal, pero que tiene cuatro extremos, ¿no es cierto? El derecho superior está en el margen superior del tercer cartílago costal a 1 centímetro lateral, ¿no es cierto?, al margen external. El izquierdo superior está en el segundo espacio intercostal izquierdo a 2 centímetros del margen external. El derecho inferior está en la articulación external del quinto cartílago derecho, justo en ese punto. Y el último, el que está más alejado del exterior, es el izquierdo inferior, ¿no es cierto?, que lo vemos allí, está en el margen superior del quinto cartílago costal izquierdo a 8 centímetros del margen externo. Por lo tanto, la parte más alejada que tiene el corazón de la línea mediana es esta zona, que es el vértice o ápex del corazón. O sea, ahí vemos la base del corazón, el vértice o ápex del corazón. Cuando lo vemos en un corte, ¿no es cierto?, horizontal del mediastino medio, ustedes ven, aquí se ve el corazón, ¿no es cierto?, acá también vemos el corazón, aquí se ve el pulmón de un lado, aquí se ve el pulmón de otro lado, aquí tenemos el mediastino, este es el mediastino superior, este es el mediastino inferior, y en este mediastino inferior es donde hay una parte media que es la que ocupa nuestro corazón. El mediastino inferior, el medio inferior, que es el corazón. Y aquí estamos viendo el corazón puesto en su lugar, ¿no es cierto?, donde está localizado entre los pulmones. Bien, este corazón está envuelto. ¿Por qué está envuelto? Por una estructura, ¿no es cierto?, que es una serosa, una doble serosa, primero una capa fibrosa por fuera y después una serosa por dentro, que se llama pericardio. Peri alrededor, cardio, corazón, alrededor del corazón. Este pericardio, que es el que está por fuera, se llama pericardio fibroso, es un pericardio
tiene una base inferior, un vértice superior, ya al lado derecho es prácticamente casi vertical, ¿se dan cuenta? Casi vertical. Al lado izquierdo, en cambio, es mucho más saliente hacia el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque el vértice o el ápice del corazón está hacia el lado izquierdo. Entonces ahí tenemos el pericardio que se llama pericardio fibroso. Pericardio fibroso. ¿Ya? Ahí lo vemos, pericardio fibroso. ¿Ya? Ahora, el pericardio seroso, en cambio, está por dentro del fibroso y tiene la característica de ser una hoja que da vuelta. Y esta vuelta que da, esa reflexión que da, hace que esa hoja tenga, ¿no es cierto?, una parte de ella que se pegue, ¿no es cierto?, al pericardio seroso. Por lo tanto, esa hoja que se pega al pericardio seroso es una hoja que la llamamos parietal, porque va pegada hacia la pared. En cambio, esta otra hoja que está pegada al corazón, ¿no es cierto?, se llama pericardio o hoja visceral del pericardio seroso, hoja visceral del pericardio seroso, que habitualmente nosotros la llamamos epicardio. ¿Ya? Entonces, entre ambas hojitas vamos a tener nosotros un espacio, y ese espacio tiene un líquido pericárdico, y ese líquido pericárdico, ¿no es cierto?, está rellenando este espacio y está evitando de que el movimiento del corazón pueda sufrir algún tipo de problema, ¿no es cierto?, de desgaste, porque aquí es un lubricante que existe aquí adentro y el corazón late y late y late por años y por años y por años y años. Recuerden que el corazón late 80 latidos por minuto, más o menos en el promedio, y por minuto. Piensen ustedes cuánto late en una hora, cuánto late en un día, cuánto late en una semana, en un mes, en un año. Y una persona que vive 60, 70, 80 años, ¿cuántas veces ha latido su corazón? Miles de millones de veces. ¿Se fijan? Entonces, ese latido cardíaco que es tan constante durante toda una vida podría ser un desgaste de las paredes cardíacas. Pero eso no ocurre porque existe este espacio, ¿no es cierto?, que corresponde a la cavidad pericárdica que tiene líquido que mantiene el corazón muy fluidamente dentro de ese líquido. Este pericardio está sujeto a las estructuras vecinas a través del ligamento. Y por ejemplo aquí, con el manubrio del esternón, hay un ligamento que se llama ligamento externo pericárdico superior. Externo pericárdico superior. Después tenemos en la parte inferior otro ligamento con el esternón que se llama ligamento externo pericárdico inferior. Después en posterior vamos a tener una membrana mucho más amplia que no solamente va a tomar el pericardio, sino que también va a tomar parte de la zona de los bronquios, ¿ya? Y ahí vamos a tener una membrana que se llama broncopericárdica. Por detrás entonces estaría la membrana broncopericárdica. Y por abajo el pericardio está unido al diafragma a través de una fase. Esa fase se llama frénico-pericárdica. Entonces ustedes ven cómo está fijo el pericardio para que el corazón se mantenga en su lugar. ¿Sí? ¿Dónde está la fascia? Entre el diafragma y el pericardio. Hay dos senos pericárdicos que son interesantes. Uno que está por detrás de la arteria pulmonar y la arteria aorta. Están las dos arterias saliendo del corazón y por delante de la vena cava superior. Nosotros podemos meter el dedo por detrás de ella y ahí va a haber un seno que se llama seno transverso. Ese seno transverso es importante en la clínica porque cuando se opera el corazón, ¿no es cierto?, la sangre, el corazón se para normalmente cuando se opera el corazón. Indudablemente un cirujano cardíaco no va a operar el corazón latiendo, tiene que pararlo para poder operarlo. Entonces, ¿qué pasa con la sangre del individuo? La sangre la sacan a un corazón artificial y ese corazón artificial sigue bombeando la sangre normalmente como si estuviera vivo. ¿Ya? Y se hace justamente
amarrando estas arterias aquí para que no entre la sangre al corazón. Por eso el seno transverso es importante. Y el seno oblicuo está por detrás del corazón y queda entre las venas pulmonares, ¿cierto?, derecha e izquierda, y la vena cava inferior que está ahí. Ahí está la flecha, toda esta entrada allí se llama seno oblicuo. Estos son dos senos que encontramos en el corazón. Ahí tenemos el corazón en una vista anterior, ¿cierto?, que es una vista no habitual, porque el corazón no está así dentro de nuestro cuerpo. Aquí lo encontramos bastante paradito el corazón, y es para ver sus características generales. ¿Cuánto pesa el corazón? Entre 270 y 275 gramos aproximadamente, ¿no es cierto? Tiene una altura de alrededor de 98 milímetros, es decir, casi 10 centímetros de alto. Estamos hablando de un corazón promedio, porque hay corazones muy grandes y corazones más pequeños. Tiene una anchura de 106 milímetros, 10,6 centímetros. Tiene una circunferencia de 250 milímetros, 25 centímetros, y una capacidad entre 513 y 756, ¿no es cierto?, centímetros cúbicos de sangre. Cuando está relleno de sangre, ¿cierto?, tiene esa capacidad. Bien, este corazón nosotros siempre lo vemos en esa posición y lo tenemos en nuestra cabeza en esa posición. Sin embargo, cuando lo vemos en el cuerpo humano, el corazón no tiene esa posición. El corazón tiene una posición anatómica que es esta que vemos aquí. El corazón está recostado, ¿no es cierto? Su vértice va hacia el lado izquierdo y hacia abajo, y su base, que es la parte más amplia que vemos acá, va hacia el lado derecho y hacia arriba. Por lo tanto, el corazón se encuentra entonces recostado. Y esa característica hace entonces que el corazón tenga una serie de caras, 4 caras del corazón. Esta cara que vemos aquí es la cara anterior del corazón. Tenemos esta cara que es la cara izquierda, por el otro lado vamos a tener una cara derecha, y acá abajo vamos a tener una cara que se llama la cara inferior del corazón. El corazón va a estar fijo desde los atrios a través de un sistema venoso. Vamos a tener 4 venas, 2 derechas y 2 izquierdas, que van a ir a los pulmones. Por lo tanto, estas 4 venas van a tomar el corazón y lo van a tensar transversalmente, lo van a mantener tenso y fijo transversalmente, ¿ya? Y 2 venas, una que viene desde arriba y otra que viene desde abajo, que mantienen al corazón fijo longitudinalmente. Por lo tanto, los atrios están fijos tanto longitudinalmente como transversalmente, y eso hace que el corazón quede en un lugar fijo a través de esta cruz venosa que vemos aquí. Esta se llama cruz venosa, ¿ya? Aquí está la cara anterior del corazón. Esto es lo que nosotros vemos un poco hacia adelante y hacia arriba, esencialmente, ¿ya? Se llama cara anterior del corazón. Está generalmente formada por el ventrículo derecho, parte del ventrículo izquierdo, una pequeña porción, esta aletita que tenemos aquí, que se llama aurícula izquierda, derecha en este caso, ¿cierto? Y los grandes vasos que vemos arriba, la aorta, que esta que vemos aquí, y la pulmonar, que es esta otra que vemos aquí, y la vena cava que viene descendiendo hasta la cava superior. Por lo tanto, eso es lo que vamos a encontrar nosotros. ¿En qué cosa? La cara anterior. La cara inferior ahora, o si hay cara anterior, hay una cara inferior, porque está por debajo, ¿no es cierto? Atrás y debajo. Esta es la cara inferior, también formada por los ventrículos izquierdo y derecho, formada esencialmente por parte de los atrios, atrio derecho y atrio izquierdo, ¿no es cierto?, que corresponden a esta cara inferior. El corazón también va a tener una cara pulmonar izquierda, que la vemos aquí, ¿no es cierto? Esta sería la que mira hacia el lado izquierdo, y también vamos a tener una cara pulmonar derecha, que es esta, que está mirando hacia el lado derecho. Por lo tanto, el corazón, que habitualmente se le describe en 3 caras, ahora se le describe 4 caras: derecha, izquierda, ¿no es cierto?, anterior e inferior. Además de esas caras, ¿qué más tiene el corazón? Tiene un ápex,
o también le llaman vértice, ¿no es cierto? Apex o vértice, que es el que está al lado izquierdo, a 8 centímetros lateralmente del margen external. Esa es la punta del corazón, esa punta en la que late y pega habitualmente las costillas. Y en el otro lado una base, que es, ¿no es cierto?, la zona. Esta base que vemos aquí está formada esencialmente por los atrios, ¿ya? Aquí vemos los atrios y vemos cómo los grandes vasos llegan al corazón y salen. Aquí vemos la vena, que es esta vena cava superior, llegando. Vemos la salida de la arteria, la salida, esta es la arteria aorta, esta es la arteria pulmonar, ¿no es cierto? La llegada de las 4 venas pulmonares, 2 derechas, 2 izquierdas, y la vena cava inferior aquí. Toda esta zona, ¿no es cierto?, podemos decir que se llama la base del corazón. Por lo tanto, el corazón tiene una base, un vértice o ápex, una cara anterior, una cara inferior, una cara derecha y una cara izquierda. ¿Ya? Este es el ápex. ¿Ven? Ahí está la punta del corazón, donde las fibras musculares se enrollan y forman, ¿no es cierto?, la punta del corazón. ¿Cómo está constituido este corazón internamente? Internamente este corazón tiene 4 cavidades. 4 cavidades. 2 cavidades superiores y 2 cavidades inferiores, ¿ya? O posteriores y anteriores, si quieren, en la posición, ¿no es cierto?, que está. Estas 2 cavidades posteriores, ¿ya?, son denominadas atrios. Atrios, ¿ya? Estos atrios, hay un atrio derecho y un atrio izquierdo. Atrio derecho y atrio izquierdo. Y estos atrios están en comunicación con los espacios que están por debajo. Y estos espacios que están por debajo se llaman los ventrículos. Y vamos a encontrar el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Aquí vemos los ventrículos derecho y el ventrículo izquierdo. Ambos lados del corazón están separados por un septo, que en la parte superior se denomina septo interatrial. Interatrial. Y en la parte inferior se denomina septo interventricular. El septo interatrial es completamente cerrado en el adulto, así como el septo, ¿no es cierto?, interventricular. Por lo tanto, la sangre en ningún momento pasa de un lado a otro. Nunca. No debe pasar en el adulto. Sí, en el recién nacido pasa, porque entre los 2 atrios hay una pequeña ventana, ¿no es cierto?, por donde la sangre atraviesa en la época que nosotros estamos dentro de nuestra madre, ¿no es cierto?, dentro del útero de nuestra madre. Este septo, como lo ven ustedes, tiene una característica muy especial. En la parte superior es muy delgadito, muy finito, ¿ya? Pero en la parte ventricular es extremadamente grueso, ¿ya? Muy grueso. Igualmente sus paredes del ventrículo izquierdo son extremadamente gruesas. En cambio, las del ventrículo derecho son mucho más finas, mucho más delgadas. ¿Por qué ocurre esto? Porque el ventrículo derecho solamente tiene que tener fuerza para enviar la sangre al circuito menor. Por lo tanto, la sangre va a ir solamente al pulmón. En cambio, el lado izquierdo tiene que enviar la sangre a todo el cuerpo. Y si la tiene que enviar a todo el cuerpo, ¿qué significa? Que necesita mucho mayor fuerza para poder empujar esa sangre a que llegue a todo el resto de nuestro cuerpo. Ahora, entre lo que es el atrio y el ventrículo hay una puerta de paso. Y esta puerta de paso se llama osteo atrioventricular. Atrioventricular. En el lado derecho será osteoventricular derecho y en el lado izquierdo será el izquierdo. Ahora, en este osteo nosotros vamos a encontrar un elemento que lo cierra y se abre. Ese elemento que cierra y se abre se llama valva atrioventricular. Y hay una valva atrioventricular derecha y hay una valva atrioventricular izquierda. Hay 2 valvas, entonces, atrioventricular derecha y atrioventricular izquierda. Entonces ahí las vemos, las valvas atrioventricular derecha y valva atrioventricular izquierda.
El atrio derecho, que es esto que vemos aquí, aquí está abierto este atrio derecho, es el más complejo de todos. ¿Por qué? Porque tiene una serie de elementos especiales. De hecho, tiene una pared que lo separa del otro atrio, y aquí hay una fosa que se llama la fosa oval. Fosa oval. Esa fosita oval está cerrada completamente, no está abierta, por lo tanto la sangre no puede pasar de un atrio al otro. Sin embargo, en la época fetal, aquí no había fosa, aquí no había, ¿no es cierto?, un cierre. Esta no era una fosa, sino que era un foramen, se llamaba foramen oval. Y ese foramen oval hacía que parte de la sangre pasara de un atrio a otro, ¿ya? Del derecho a la izquierda. Después vamos a tener en su parte lateral una superficie donde vamos a encontrar musculaturas muy profundas que tienen la forma de un peine, de una peineta, ¿ya? Y por tener esta forma de peineta, ¿ya?, se llaman músculos pectíneos, músculos pectíneos. Y estos músculos pectíneos, ¿no es cierto?, van a estar ubicados aquí en el atrio derecho. En la parte inferior, aquí nosotros vemos la llegada de la vena cava inferior, acá arriba vemos la llegada de la vena cava superior, y aquí vemos la llegada de la sangre del propio corazón a través, ¿no es cierto?, de lo que es la estructura que vamos a ver más adelante, que es el seno coronario. Aquí está la apertura del seno coronario, ¿no es cierto?, al atrio derecho. Y en la parte anteroinferior estaría el osteo, atrio ventricular. Y ese osteo, atrio ventricular, cerrado por esta valva que vemos parcialmente aquí, que la vamos a ir viendo con detalle. Ahora, esta estructura completa que queda descrito aquí se llama atrio, ¿ya? Y esta lengüita que hay aquí, ¿la ven ahí? Aquí hay una pequeña lengua. Esa lengüita que hay pequeña y saliente que envuelve, ¿no es cierto?, la arteria, se llama aurícula. Esa se llama aurícula. Por lo tanto, no confundir esto, que es el atrio, con el término aurícula. Son dos términos que ustedes tienen que manejar de forma independiente. Ahora, aquí tenemos el atrio derecho. Sí. Este aquí. Ahí. ¿Ves? ¿Ah? ¿Sí? Ya. Ahora, si nosotros nos proyectamos hacia abajo y pasamos este osteo atrio ventricular, nos metemos dentro del ventrículo. Y aquí tenemos el ventrículo derecho. Ventrículo derecho. Este ventrículo derecho, ¿no es cierto?, va a ser una zona que tiene dos partes. Una parte que recibe la sangre que viene del atrio y otra parte que saca la sangre hacia esta arteria, que en este caso sería la arteria pulmonar, ¿ya? El cono de la arteria pulmonar está aquí, el cono de la arteria pulmonar. Ahora, esta estructura ventricular tiene por dentro músculos muy salientes y muy notorios. Y esos musculitos, ¿no es cierto?, que están allí, tejido muscular, ¿ya?, van a formar tres elementos que nos interesan y que son importantes. Van a formar crestas, que son relieves musculares, crestas. Van a formar puentes, como este que está aquí, ¿ya?, de puentes que está aquí, que se llama la trabécula septomarginal. Y van a formar estas terceras estructuras, que son los músculos papilares, cuya base está fija en la pared y su vértice es libre. Y ese vértice libre toma entonces parte de las prolongaciones de esta valva atrioventricular, ¿no es cierto?, que son estos elementos que ayudan a mantener la valva en su posición. Y lo vamos a ver en un instante. Entonces, cuando la sangre pasa aquí, desde el atrio al ventrículo, llega aquí, el ventrículo se contrae, y al contraerse el ventrículo, la sangre sale por la arteria pulmonar y va al pulmón correspondiente. Y después
después la sangre vuelve al atrio izquierdo, ¿ya? Que lo vamos a ver aquí, vuelve a este atrio, que es el atrio izquierdo. Este atrio izquierdo se recibe la sangre que viene de los pulmones. Acuérdense que los pulmones tienen una función. La función pulmonar es la de limpiar la sangre de qué cosa, de dióxido de carbono e incorporarle oxígeno. Por lo tanto, esa sangre llega limpia, rica en oxígeno. Y una vez que llegó aquí, a este atrio, ¿sí? A este atrio, pasa a este otro ventrículo que se llama el ventrículo izquierdo. Este ventrículo izquierdo es un ventrículo extremadamente grueso, de paredes muy gruesas. Ustedes se dan cuenta, miren las paredes que tienen, el grosor que tienen estas paredes. También tienen estos músculos, ¿no es cierto?, que están aquí salientes, ¿ya? Y se caracteriza porque tiene dos músculos papilares, 1 y 2, ¿ya? En el lado derecho hay 3 músculos papilares, anterior, posterior y septal. Aquí hay anterior y posterior. Estos musculitos toman también a estas cuerdas tendinosas que llegan hasta esta estructura que se llama la valva atrioventricular izquierda. Entonces, estas paredes que son extremadamente gruesas, son gruesas porque este ventrículo tiene que contraerse y enviar la sangre a todo el cuerpo. Por lo tanto, todos los órganos que se alimentan de sangre, a cuales les llega sangre, es sangre que sale del ventrículo izquierdo en el proceso de sístole. Cuando el corazón se contrae, eso se llama sístole. Cuando el corazón se relaja, se llama diástole. Entonces, la contracción cardíaca es la sístole y la relajación cardíaca sería la diástole. Entonces, vamos a tener esa característica, ¿no es cierto?, aquí. En el centro del corazón, entre lo que es la parte, ¿no es cierto?, atrial, que está por detrás de arriba de la parte ventricular, hay una estructura que es un esqueleto fibroso del corazón. Y ese esqueleto fibroso del corazón tiene como característica estos anillos. Tiene 4 anillos, ¿ya? Y estos 4 anillos son los que están en relación con estructuras, ¿no es cierto?, que ya vamos a ver aquí. Tiene un anillo fibroso izquierdo que está entre el atrio izquierdo y el ventrículo izquierdo. Tiene un anillo fibroso derecho que está entre el atrio derecho y el ventrículo derecho. Pero además tiene un anillo aórtico por donde sale la aorta propiamente tal, y un anillo pulmonar por donde sale el tronco de la arteria pulmonar. Entonces vamos a tener nosotros estas estructuras que son el esqueleto fibroso del corazón con su trígono fibroso izquierdo, con el trígono fibroso derecho, ¿no es cierto?, con el tendón del fundíbulo, etcétera, etcétera. Entonces, la sangre pasa desde los atrios a los ventrículos y de los ventrículos sale a través de los grandes vasos, ¿no es cierto?, hacia afuera. Cuando nosotros observamos el sistema valvar, fíjense el término que yo uso, valva. Acuérdense que valva es todo. Ahora, el diminutivo de valva es válvula. Es decir, valva es algo mayor y válvula es una parte de la valva. Por lo tanto, por eso hablamos ahora de valvas y no de válvulas. Hablamos de valva. Esta valva se llama atrioventricular. Esta que ven aquí y esta que ven acá son las atrioventriculares. Las valvas atrioventriculares habitualmente, ¿no es cierto?, tienen cúspides. Estas se llaman cúspides. El lado derecho habitualmente, en un 60%, 70%, tiene 3 cúspides. Por lo tanto, habitualmente se llamaba válvula tricuspidia o tricúspide, ¿ya?
En el cambio, al lado izquierdo se le veían dos solamente, una anterior y una posterior. Aquí hay una septal, una anterior y una posterior. Aquí hay una anterior y una posterior. Entonces, a esta izquierda se le llamaba válvula bicúspide, bicúspide. Pero se dieron cuenta que, por los estudios que se han hecho, no siempre existe ese número de cúspides, sino que a veces hay más cúspides o a veces hay menos cúspides. Por lo tanto, aquí, por ejemplo, en esta valva bicúspide, aparentemente hay una gran cúspide anterior y una cúspide posterior más alargada, pero se olvidaron de ver que aquí existe una cúspide unisural, ¿no es cierto?, izquierda, y aquí existe otra cúspide unisural derecha. Por lo tanto, esta valva atrioventricular izquierda sería cuadricúspide y no bicúspide. Entonces, aquí habitualmente, mayoritariamente son tres cúspides, pero pueden haber cuatro, pueden haber cinco, pueden haber dos. Entonces, para evitar ese problema del número de cúspides, se le llama aquí valvas atrioventriculares. Y ahí no estamos hablando de cúspide, número de cúspides ninguna. Tengan cualquier cantidad de cúspides o menos cúspides, van a ser siempre valvas atrioventriculares derecha e izquierda. ¿Okay? Ahí tenemos. Ahora, aquí hablamos de cúspide. ¿Cómo es una cúspide? ¿Ya? Esta figura nos muestra el corazón en momento que hay una contracción de los ventrículos. Por lo tanto, estamos en la sístole cardíaca. Sístole cardíaca. ¿Qué pasa en la sístole cardíaca? Entonces, ¿qué pasa en la sístole cardíaca? Se cierran estas valvas atrioventriculares. ¿Con qué propósito? Con el propósito que la sangre no vuelva al atrio que está por arriba. Se cierra ese, pero se abren las valvas aórtica y pulmonar. Entonces la sangre sale por esa vía al pulmón y por esa vía a la aorta y al sistema general. En esta otra figura, en cambio, está en diástole, es decir, el corazón aquí está en el momento de la relajación. Se relajó el corazón y la sangre está pasando de los atrios a los ventrículos. Por lo tanto, las dos valvas atrioventriculares están abiertas. Ustedes pueden ver que están completamente abiertas. En cambio, estas están cerradas. La pulmonar y la aórtica están absolutamente cerradas. Ese es el momento de la diástole. Entonces el corazón tiene sístole y diástole. Sístole y diástole. ¿Ya? ¿Cómo es una cúspide? ¿Cómo es una cúspide? Una cúspide es una estructura que tiene una forma triangular. Ahí, por ejemplo, la vemos, o aquí en la siguiente diapositiva se ve mejor. Esa es una cúspide triangular, ¿la ven? ¿Qué tiene un triángulo? Tiene tres lados, ¿cierto? Por lo tanto, la base del triángulo está fija a la pared, la base. Y los dos lados están libres. Por lo tanto, esta estructura, ¿no es cierto?, sencillamente, ¿qué cosa? Flota por la sangre, se mueve así por la sangre. Entonces, cuando viene la sístole cardíaca y el corazón empuja la sangre desde el ventrículo, estas cúspides se levantan y van hacia arriba, pero están tomadas por estas cuerdas tendinosas. ¿Se dan cuenta? Miren las cuerdas tendinosas que vienen de los músculos papilares, el músculo septal, el anterior y el posterior. Vienen hasta el margen de esta cúspide. Entonces, esta cúspide, cuando se va hacia arriba, no se vuelve hacia atrás y se mete en el atrio, sino que llega hasta un punto definido, hasta aquí nomás, y ahí queda parada.
cerrando completamente el paso de la sangre, ¿no es cierto?, hacia el atrio correspondiente. Cuando sucede una enfermedad que pueda producir algún problema en alguna cúspide, ¿no es cierto?, hay un paso de sangre al atrio. Y eso se llama soplo cardíaco. Soplo cardíaco. ¿Ya? Y eso uno lo puede escuchar con el fonendo, cuando le coloca el fonendo al paciente, escucha que tiene un sonido que no es habitual. Eso se llama soplo cardíaco. ¿Ya? En la enfermedad reumática, que es la más clásica, destruye estas cúspides, y al destruir estas cúspides, entonces la sangre en realidad, en vez de meterse en las arterias, vuelve al atrio correspondiente, y ahí se produce un gran soplo cardíaco. Por eso hay que hacer cambio de valva, le cambian la valva y le ponen una valva, ¿no es cierto?, mecánica. Entonces, esa es la característica de una cúspide de las valvas atrioventriculares. ¿Ya? Pongan atención en estos detalles. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ir a la valva aórtica. La valva aórtica tiene también 3 zonas aquí, pero estas zonas, cada una de ellas, se llaman válvulas. Válvulas. Entonces, la valva aórtica tiene 3 válvulas. ¿Y cuál es la diferencia entre una cúspide y una válvula? La válvula tiene también una forma triangular, pero ¿qué es lo que tiene? Su base es libre, esta es la base, y sus 2 lados están pegados a la pared. Es como un bolsillo triangular. Si uno mete la mano en el bolsillo de arriba hacia abajo, dentro del bolsillo, el bolsillo se abre, ¿cierto?, y se separa de la pared. Pero si mete la mano desde abajo hacia arriba, el bolsillo se junta a la pared. Por lo tanto, cuando la sangre baja desde la arteria hacia la región, ¿no es cierto?, del ventrículo, se llenan de sangre estos pequeños bolsillitos y cierran completamente entonces esta valva aórtica. En ese momento que esta valva se cierra, ¿ya?, es el momento de la diástole. Y ese cierre es importantísimo. ¿Por qué es tan interesante e importante? Porque aquí tenemos un ósteo y aquí tenemos 8 ósteos. Y esos 2 ósteos son la entrada de la sangre a las arterias coronarias, que son las arterias que irrigan el corazón. Por lo tanto, el corazón es el único órgano de nuestra vida que es irrigado en el momento de la diástole, cuando el corazón está relajado. Ahí se irriga el corazón. Todo el resto de nuestro cuerpo se irriga cuando el corazón envió la sangre con potencia, en el momento de la sístole. Hay sístole y la sangre rellena todos los órganos, todos, excepto el corazón. El corazón se rellena en la diástole. ¿Ya? Entonces, ojo con ese detalle interesante e importante. Entonces, estos bolsillitos se llaman senos aórticos. Estos senos aórticos que son aquí se llenan de sangre y se cierran. Y al cerrarse dejan, ¿no es cierto?, nos dejan posibilidad que la sangre vuelva de nuevo al ventrículo correspondiente. Entonces, esa es la característica y la diferencia entre una valva aórtica pulmonar de las valvas atrioventriculares derecha o izquierda. Las valvas atrioventriculares tienen cúspides. En cambio, las valvas aórtica y pulmonar tienen válvulas. ¿Estamos claros? ¿Ya? Cuidado con confundirse más el momento de la prueba. ¿Cómo es el corazón desde el punto de vista muscular ahora? El corazón es muscular porque se contrae. Para contraerse tiene que haber tejido muscular. Ustedes se acuerdan de que yo hablé de que había un tejido que era
un tejido estriado, pero era involuntario, y ese era el corazón. El corazón tiene en la parte atrial músculo. Ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, las fibras musculares como van abrazando cada atrio por independiente, incluso unas fibras pasan de un atrio a otro. Y también vemos a nivel ventricular fibras que son comunes de ambos atrios, y vamos a ver fibras propias de cada atrio. Y aquí vemos, por ejemplo, las fibras, los fascículos interatriales horizontales, fascículos atriales propios de cada uno, que se expanden hacia los vasos, etc. Esto es el atrio, musculatura atrial. Es delgada, fina la musculatura atrial, no tiene tanta potencia, por lo tanto la contracción atrial es muy leve, es muy pequeña comparada con la musculatura ventricular. La musculatura ventricular tiene grandes cantidades de músculo y van desde este esqueleto fibroso hacia el vértice. Y cuando nosotros observamos aquí, vemos aquí, ¿no es cierto?, el anillo derecho, izquierdo, los anillos aórtico, pulmonar con sus respectivas valvas, y aquí vemos la musculatura atrial. Cuando vemos en un corte, nos damos cuenta que el atrio, el ventrículo izquierdo tiene gran cantidad de ¿qué cosa? De músculo. En cambio, el derecho tiene un músculo mucho más delgado. En este corte que vemos aquí, esta rayita negra es un corte, vemos así. ¿Cómo es, en este caso, la musculatura del lado izquierdo? Forma un barril, un barrilete. Es gruesa, tremendamente, 3 veces más gruesa que la musculatura del lado izquierdo. 3 veces más gruesa. Eso hace entonces que la fuerza con que se contrae sea 3 veces mayor a la que contrae el ventrículo, ¿no es cierto?, derecho. ¿Por qué? Porque este ventrículo lanza la sangre por la aorta a todo el resto del organismo. Ustedes pueden ver aquí que ambos ventrículos tienen fibras comunes superficiales, pero cuando nosotros abrimos una ventana aquí, vemos que hay otra capa profunda por debajo de esa capa superficial. Y esa capa profunda es independiente para cada ventrículo. El ventrículo izquierdo tiene su propia capa muscular, el ventrículo derecho tiene su propia capa muscular. Y ambos ventrículos tienen un extremo inferior, estos se llaman los vórtices. Por lo tanto, el corazón tiene 2 vórtices y cuando es común solamente tiene un vértice o apex. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vemos aquí. Entonces, es como un barril esto, muy fuerte y muy potente. Para que esto funcione, lógicamente el corazón necesita ¿qué cosa? Necesita sangre. La sangre le lleva oxígeno, le lleva glucosa, le lleva una serie de elementos nutrientes que necesita la fibra muscular. Y por supuesto esa sangre tiene que ir por arterias. Y aquí vemos las arterias. Estas arterias del corazón se denominan arterias coronarias. ¿Y por qué Galeno en el siglo I le llamó coronario? Porque él dijo que eran como una corona, así, con esa corona que se ponía, ¿no es cierto?, el juego olímpico aquí que se pone alrededor de la cabeza, es una corona. Entonces él dijo, estas son las arterias coronarias. Y de allí quedaron con el nombre de arterias coronarias. La arteria coronaria izquierda es muy cortita, nace aquí, esta es la aorta, nace aquí y solamente llega hasta aquí. Tiene este trayecto, 1 a 2 centímetros. En cambio la derecha no, la derecha es larguísima. Esta derecha atraviesa toda esta zona, da vuelta y sigue por atrás hasta llegar prácticamente a la región posterior. Entonces vamos a tener aquí 2 arterias, la derecha y la arteria coronaria izquierda. La arteria coronaria izquierda se divide en este ramo, que es el ramo interventricular anterior. Aquí hay un surco entre los 2 ventrículos, que se llama surco
interventricular anterior. Por lo tanto, esta arteria que siempre por ese surco se llama arteria interventricular anterior. Y estas otras arterias que siguen, esta a la derecha, van en un surco que se llama surco coronario, que van dando la vuelta alrededor del corazón. Y esta arteria que va acá, ¿no es cierto?, se llama arteria circunfleja. Esta arteria circunfleja sigue el recorrido y va para la cara inferior del corazón que está por detrás. Esta sigue y va para la cara inferior del corazón por este surco coronario, ¿cierto? Entonces aquí vemos una vista anterior de este corazón. Aquí vemos la vista inferior del corazón. Aquí aparece la arteria derecha. Fíjense, aquí viene la derecha, coronaria derecha, avanzando, llega aquí y da esta arteria que es la interventricular posterior, porque aquí hay un surco interventricular posterior. Y aquí hay un surco coronario que sigue. En cambio, la izquierda, esta arteria circunfleja, a veces llega aquí y solamente alcanza, aparte de lo que es este ventrículo izquierdo, otras veces va hasta acá, ¿no es cierto? Hay varias modificaciones allí, ¿no es cierto?, en la región posterior. Si hay arterias que lleven sangre al corazón, tendrán que haber venas que recogen la sangre y que la vuelven a ingresar, ¿no es cierto?, al corazón. También tiene un sistema venoso que está de color azul aquí, ¿ya? Y aquí tiene esta estructura, se llama el seno venoso del corazón, este es seno venoso, ¿ya? Y este seno venoso recibe esta vena, que es la vena, ¿no es cierto?, cardíaca media. Esta es la vena cardíaca parva, esta que viene de allá es la vena cardíaca magna, esta que viene de arriba se llama vena cardíaca oblicua y esta vena posterior del ventrículo izquierdo. Todas estas venas llegan y desembocan en qué cosa? En el seno venoso del corazón. Y al desembocar en el seno venoso, este seno venoso se abre al atrio derecho, ¿ya? Junto con las dos venas cava, ahí hay un pequeño foramen por donde llega esto. Por lo tanto, el corazón envía su sangre de nuevo al interior. Entonces, de esa manera, ¿no es cierto?, vemos la irrigación cardíaca. Un detalle interesante de la irrigación cardíaca es que la mayor parte de los infartos cardíacos, ocurre porque esta arteria interventricular anterior se oblitera, se cierra, especialmente porque se le acumula colesterol, acumulándose grandes cantidades de colesterol que finalmente hacen de que el flujo sanguíneo sea tan menor que en determinado momento cierra. Y toda esta zona que está aquí abajo, irrigada por esta arteria, se necrosa. ¿Qué significa? Se muere esa zona muscular. Y al morirse esa zona muscular, el individuo tiene ¿qué cosa? Un infarto cardíaco. Y depende de la magnitud de ese infarto, el individuo puede aguantar un infarto o dos infartos, o sencillamente en el primer infarto se va tranquilamente. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Estas arterias son terminales, es decir, no tienen arterias que las suplan desde el otro lado en ningún momento. Por lo tanto, cualquier arteria que se oblitere de esta, la zona que queda posteriormente a la obliteración queda sin irrigación. Y cuando no hay irrigación, cualquier parte se necrosa, se muere, porque no tiene oxígeno ni tiene glucógeno. Por lo tanto, eso es un infarto cardíaco. Y es tan simple el infarto. Es decir, hay mucha gente que a veces comienza con un dolor precordial aquí en esta zona y dice, oh, me duele aquí. Si ese dolor permanece y es fuerte, hay que agarrar a esa persona y llevarla al hospital inmediato. ¿Por qué? Porque lo más probable es que sea un preinfarto. Y ese preinfarto lo pueden, a lo mejor, a través, ¿no es cierto?, de medicamentos que lo inducen, ¿no es cierto?, pueden tardarla. Pero si esperan que se le pase el dolor, le dan una aspirinita allí, ¿no es cierto?, un ibuprofeno para que se le pase el dolor, y sigue con dolor, puede morirse en cualquier momento. Por lo tanto, hay que tener cuidado, especialmente con las personas vitales, que habitualmente mueren de un infarto. La persona puede morir así, ¡pum!, de un infarto inmediato,
muere inmediatamente. ¿Ya? Así que el corazón es muy traicionero, ¿cierto? Y cuando el corazón se muere, no morimos. Así es. Tenemos anatomía, pero no anatomía estudiada. Ahí tenemos algunos recorridos de arterias, ustedes pueden ver. Aquí está la arteria derecha, coronaria, la izquierda. Aquí está la vena cardíaca magna, ¿no es cierto? Aquí está el seno venoso. Miren la arteria circunfleja como yo, la interventricular posterior, ¿ya? Y aquí están las venas, especialmente. ¿Ya? Aquí tenemos otra distribución diferente. ¿Ya? Hay varias distribuciones diferentes que en realidad tendríamos que estudiar con detalle, porque, bueno, cuando estudien más corazón se pueden estudiar. ¿Cómo se mueve el corazón? ¿Cómo se mueve? Se mueve porque el corazón tiene una propia pila, tiene una pila propia. Y esa pila, ¿no es cierto?, se llama nodo sinoatrial. Nodo sinoatrial. Y esa pila es esta que vemos aquí. No es Duracell, ni es ninguna pila de esta. No, es una pila propia de nuestro cuerpo. Y esa pila es la que está enviando un estímulo eléctrico de esta manera, como lo hace mi mano. ¿Ya? Y ese estímulo eléctrico llega a las fibras musculares y las fibras musculares se contraen, se relajan, se contraen, se relajan, se contraen, se relajan. Eso hace entonces de que nuestro corazón lata. ¿Cuánto va a latir nuestro corazón? ¿Cuánto va a latir nuestro corazón? Alrededor de 70 latidos por minuto más o menos. ¿Ya? Y esos 70 latidos por minuto es como promedio, ¿cierto? Es como promedio, ¿ya? De tal manera de que si ustedes piensan el número de latidos que tenemos, saquen la cuenta, multipliquen, sumen y hagan todo lo que quieran, van a ver que son millones, trillones quizás de latidos que tenemos. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando la pila se agota? Ah, no muere. Le ponen un marcapaso. El marcapaso es una pila externa que le ponen, ¿ya? Y le instalan allí un marcapaso y el marcapaso sigue dándole el ritmo cardíaco al corazón, ¿ya? Y hay miles de personas que andan con marcapaso. El marcapaso se lo meten entre medio, aquí le abren la piel y se lo meten en la grasa aquí, especialmente en la región abdominal, porque tenemos más grasa aquí, ¿cierto? Ahí entre medio de la grasa queda metido el marcapaso y ese se lo conectan al corazón, a esta zona. Y esa pila ahora ya no es propia nuestra, sino que una pila que puso el médico, ¿no es cierto? El cardiólogo le puso esa pila y uno sigue su vida normal. Ahora, esa es la pila principal, pero tengo una segunda pila, que es esta otra. Este nodo se llama nodo, no nódulo, sino que nodo, atrioventricular. Atrioventricular. Veo gente chateando ahí atrás, ¿o no? Si están chateando, por favor, salgan afuera a chatear. Entonces, esta pila atrioventricular que está aquí es la que envía un fascículo que se llama fascículo atrioventricular, que va hacia el lado derecho y al lado izquierdo, ¿no es cierto?, de nuestro corazón. Es decir, va hacia el lado derecho, que se llama ventrículo derecho, o hacia el ventrículo izquierdo, que es el otro lado. Estas dos pilas están unidas entre sí. ¿Cómo? A través de estos tractos internodales. Existen tractos internodales anteriores, medios y posteriores. Y estos tractos son los que alimentan desde el nodo sinoatrial a este otro nodo atrioventricular. Y este nodo atrioventricular, a través del fascículo atrioventricular, alimenta los dos ventrículos y los dos ventrículos se contraen constantemente en la vida. Ese es el sistema propio. Es decir, nuestro corazón tiene un sistema de manto propio. Pero, siempre hay un pero en estas cosas, no está ajeno a nuestro sistema nervioso. Y al no estar ajeno a nuestro sistema nervioso, ahí vemos el lado izquierdo, por ejemplo, miren, es mucho más grueso.
tenemos una inervación extrínseca. Extrínseca, ¿qué significa esto? Que viene del sistema nervioso general. Y esta inervación que viene del sistema nervioso general puede ser simpática o puede ser parasimpática. ¿Cuánto es la inervación simpática? Cuando viene, ¿no es cierto?, a través de los nervios cardíacos, cervicales, superior, medio e inferior, del sistema simpático, de los ganglios simpáticos de la cadena laterovertebral cervical. Hay 3 ganglios ahí, ¿ya? O puede ser una inervación parasimpática que viene desde el 10º par craneano, que se llama vago, ¿ya? Y del vago hay ramos cardíacos cervicales superiores e inferiores y ramos cardíacos torácicos que llegan al corazón. Entonces, el corazón está aquí y aquí existe un plexo que se llama plexo cardíaco. Y a ese plexo cardíaco llegan fibras simpáticas y fibras parasimpáticas. Entonces tenemos fibras simpáticas y fibras parasimpáticas. ¿Cuándo actúan cada una de ellas? ¿Y cómo actúan a nivel cardíaco? Las simpáticas son fibras, ¿no es cierto?, que aceleran el corazón, que nos preparan para un ataque o una huida, por lo tanto son las fibras del estrés, que tienen que ver el sistema simpático. El sistema simpático es del estrés. Cada vez que estamos estresados, nosotros nos aumenta el latido cardíaco, respiramos más rápido, nos ponemos, ¿no es cierto?, más pálidos a veces, nuestros ojos aumentan de tamaño, hay una midriasis, ¿ya? Nuestra respiración aumenta porque los pulmones hacen entrar más oxígeno, es decir, preparan nuestro cuerpo ¿para qué? Para atacar o para huir. Por lo tanto, el sistema simpático actúa sobre el corazón preparándolo para esa acción. Ahora, cuando actúa el parasimpático es el de la tranquilidad. ¿Cuándo actúa? En el momento que estamos más tranquilos, especialmente cuando hemos comido, ¿no es cierto?, después del almuerzo, tranquilamente, descansamos, etcétera, etcétera, dormimos la siesta, etcétera. Ahí el corazón, entonces, en vez de aumentar su latido, disminuye, ¿ya? Hay una bradicardia. Cuando aumenta, hay una taquicardia, ¿ya? Entonces tenemos taquicardia, aumento del latido, bradicardia, disminución del latido. Entonces, esa es la característica. Entonces el corazón no está exento. ¿A qué cosa? A las cosas que nosotros vivimos diariamente, ¿ya? Si nos encontramos en un momento de susto, nuestro corazón se dispara, ¿ya? Y late, pero rápidamente. ¿Por qué? Porque tuvimos un gran susto, ¿ya? Pero si estamos tranquilos, el corazón lentamente, ¿no es cierto?, trabajando. Bueno, esos detalles son muy, pero muy trascendentes en la vida diaria. Y ahí vemos la inervación extrínseca. Aquí está el corazón, aquí está la cadena laterovertebral, aquí está el nervio vago, el desinófalo. Todos ellos forman este plexo que se llama plexo cardíaco. Ese plexo cardíaco, de allí salen las fibras que van a dar la inervación a todos estos nodos y a todo lo que son los vasos y a todo lo que es el corazón, para que finalmente nuestro corazón pueda funcionar correctamente, ya sean, ¿no es cierto?, si estamos en un momento de estrés o ya sea si estamos en un momento de relajación. Bien, eso es entonces